Paseos por la Sierra con Alberto Garín. Murano, esa isla situada al norte de Venecia, siempre dentro de la laguna veneciana y mundialmente conocida por sus fábricas de vidrio, contiene en su interior una serie de joyitas del patrimonio histórico de lo más notables, siendo quizás la más bella el llamado Duomo de Murano, la iglesia de Santa María de la Asunción y San Donato, que pese a ser conocida como el Duomo de Murano, no es una sede episcopal, sino una parroquia más dentro del Patriarcado de Venecia. Una parroquia que sienta sus raíces en el momento de la fundación de la iglesia, inicialmente dedicada, como decíamos, a la Virgen de la Asunción, allá por el siglo IX después de Cristo, es decir, poco después de la consolidación de Venecia como ciudad, pero que fue completamente rehecha en el siglo XII, fecha a la que corresponden la mayor parte de la fábrica que hoy vemos. Si bien es cierto que una serie de transformaciones en el siglo XVIII y el siglo XIX alteraron un tanto el conjunto, por ejemplo con la desaparición de un baptisterio que en un momento dado estuvo situado delante de esta fachada que estamos viendo. Pero eso no quita que la iglesia que podemos observar junto al gran campanario que tiene a su vera son construcciones de ese siglo XII. Construcciones, como podemos ver, mayoritariamente en ladrillo, y donde se juega con unas soluciones formales a base de arcos ciegos de un relieve relativamente suave que, indudablemente, de haber estado en España, hablaríamos de mudéjar, lo cual demuestra con qué facilidad se aplican etiquetas que en muchos casos no corresponden con la realidad de lo que vemos. En el interior, una iglesia de planta en cruz latina, nave principal, una nave lateral a cada lado, su transepto, con un gran crucero sobre el que tenemos una cúpula y al fondo el presbiterio. Un presbiterio donde en la bóveda de horno que cierra ese presbiterio observamos un mosaico de ese siglo XII dedicado precisamente a la Asunción de la Virgen. El conjunto de la iglesia, como decía, sufrió una serie de reformas importantes, más allá de algunos añadidos a partir del siglo XVI, pero sobre todo en la segunda mitad del XVIII, cuando se cambió por completo la cubierta del edificio, un cambio que llegó a afectar estructuralmente al templo y que en cierta medida tuvo que ser revertido en el siglo XIX. Pero incluso ha tenido otro proceso de restauración muy interesante ya durante la segunda mitad del siglo XX, asociado a los interesantísimos mosaicos que cubren la totalidad de los suelos de la iglesia y que veremos dentro de un momento. En cualquier caso, la estructura espacial que observamos es la original, esa nave principal, las naves laterales separadas por filas de columnas que soportan arcos no tanto de medio punto como ligeramente peraltados, en donde en una de las restauraciones contemporáneas han decidido quitarle el revoco para que se pueda ver la fábrica de ladrillo de estos arcos, algo que no estaba previsto en la construcción original, pero que como estamos en el ámbito religioso veneciano tiene una singularidad, porque esta iglesia, que de partida podría recordarnos a cualquier iglesia románica del siglo XII y por tanto ajustadas a la liturgia romana, recordemos que la principal característica de la arquitectura románica no es ni el uso del arco medio punto, ni los supuestos muros gruesos sin ventanería, en ocasiones hay mucha ventanería, ni los contrafuertes contra los muros, sino la forma de organizar el espacio en el que se impone esa liturgia romana. Pero como digo, estamos en el ámbito veneciano y entonces aquí lo que nos vamos a encontrar es que el coro donde se pueden colocar parte de los canónigos de la iglesia que asisten al celebrante se sitúa por detrás del altar, más allá de ese altar, y aquí lo podemos ver muy bien, una reminiscencia de la liturgia bizantina, ese mundo bizantino al que estaba claramente asociado Venecia y que podemos ver en otras iglesias
que ya hemos visitado en nuestro recorrido por Venecia, como San Giorgio il Maggiore o la Salute, donde siempre tenemos ese espacio más allá de la mesa del altar, que funciona como coro y que nos recuerda, insisto, el hecho de estamos en el ámbito del patriarcado veneciano, donde si bien es cierto que aceptaron en gran medida la liturgia romana, precisamente desde estos tiempos románicos del siglo XII, sin embargo, siguieron manteniendo algunos guiños hacia ese mundo bizantino. Unos guiños que se hacen aún más evidentes cuando nos fijamos en los mosaicos. En todos esos mosaicos que, como decíamos antes, cubren la totalidad del suelo de la iglesia y, por supuesto, en el mosaico que tenemos en la bóveda del ábside principal. Unos mosaicos, además, con una iconografía claramente vinculada a ese mundo bizantino, donde la lectura de los motivos iconográficos no son tan evidentes para los que nos podemos mover en el ámbito de la cristiandad latina. Como decíamos, el más importante es el que se encuentra en el presbiterio, dedicado a la Virgen María, que es el original del siglo XII, más allá de que toda la decoración que queda por debajo de esa bóveda de horno del ábside ya son decoraciones pictóricas posteriores de la Edad Moderna, en esa serie de reformas que se hacen en los siglos XVI, XVII y sobre todo en el siglo XVIII, que como decíamos antes es cuando hubo una reforma importante que tuvo que ser revertida en el siglo XIX por el riesgo al que sometió a esta iglesia de Murano. Pero junto a eso, insisto, lo más famoso de este Duomo de Murano son los mosaicos que tenemos en el suelo. En algunos casos con motivos iconográficos claramente distinguibles, todo tipo de aves que nos recuerdan desde simbologías de fortaleza, simbologías de bienaventuranza, de hogar, hasta otras composiciones a modo de alfombras muy llamativas, porque así como los motivos figurativos están hechos a partir de teselas tradicionales de pasta vitria, en el caso de estas alfombras son con fragmentos sobre todo de diferentes tipos de mármoles. Por cierto, estos suelos se han visto afectados episódicamente por esas mareas altas que cubren la laguna de Venecia y que por tanto pueden entrar hasta el interior, en este caso, del Duomo de Murano, alterando la estructura de dichos mosaicos, lo que llevó a esa gran restauración a finales del siglo XX. Se levantaron por completo, se arregló, se elevó de alguna forma el suelo de la iglesia y se repusieron los mosaicos, lo que no impide que el agua alta de vez en cuando vuelve a ingresar y altera algunos de estos mosaicos que son los originales del siglo XII e incluso algunos quizás con teselas, con combinaciones que podían venir del templo previo del siglo IX. Aquí estamos viendo esas iconografías, dos gallos llevan capturado a un zorro, digamos el modelo contrario a lo que uno espera, porque esos gallos han sido capaces de combatir el mal que representa el zorro y salvaguardar su hogar, de modo que es una simbología de ese hogar bien protegido, que a la larga es lo que estar cerca de Dios puede permitir, que tengamos siempre nuestro hogar bien protegido. Decía, modelos de alfombras con fragmentos de mármoles claramente separados, cada una de estas alfombras con piezas de mármol mucho más grandes, pero como decía, en ocasiones podemos ver que están cubiertas con fragmentos de papel. Son aquellas partes de los mosaicos que se han visto afectados en alguna agua alta en tiempos recientes y que están esperando volver a ser sometidos a un proceso de restauración. En principio, dependiendo de si nos desplazamos por la nave del Evangelio, la nave de la Epístola o directamente por la nave central, el tipo de mensaje que se transmite a través de la iconografía que tenemos en los mosaicos difiere, desde una iconografía más vinculada al bautismo como introducción a la iglesia, una iconografía vinculada a la Eucaristía o una iconografía vinculada a la salvación. Aquí he de decir que cuando estuve visitando el Duomo de Murano y me explicaron estos modelos de iconografía, me pareció una lectura interesante, pero quizás un tanto atrevida. Lo llamativo es que estamos acostumbrados a ver suelos de mosaicos donde tenemos estas teselas que pueden configurar motivos geométricos, motivos iconográficos más o menos reconocibles,
pero no este otro tipo de alfombras con piezas de mármol más grandes que las teselas propias de los mosaicos, y que en un primer momento choca cuando uno entra en la iglesia y llega a preguntarse si está ante unos suelos originales de la plena Edad Media o es algún tipo de constructo decorativo de los años 70 del siglo XX, porque hay un derroche de formas, de colores, digamos un tanto atrevido, casi pop, que nos choca, y que sin embargo lo que nos viene a recordar es que frente a esa visión oscurantista de la Edad Media, un lugar sin luces, sin alegría, sin colores, los suelos de Murano nos devuelven a esa Edad Media muchísimo más luminosa, muchísimo más brillante. De ahí que resulte altamente interesante no solamente recorrerlo, sino tomarse el tiempo de entender la importancia del color en este tipo de construcciones medievales. Más allá de los ricos mosaicos del interior, el ábside que mira hacia el canal es también de una ornamentación realmente interesante. Ese empeño de marcar bien el ábside principal, con los cierres rectos de las naves laterales, con un primer nivel, con esa sucesión de arcos con arquivoltas, arcos de medio punto con arquivoltas sostenidos por dobles columnas, y por encima una galería que de nuevo, por un lado la restauración que nos tiene la iglesia muy limpia. Podemos preguntarnos si a lo mejor la fábrica de ladrillo estuvo en su tiempo completamente revocada, pero la propia presencia de esa galería como elemento articulador del ábside, que es algo tan inhabitual en estas partes de las iglesias. Podemos encontrar esos modelos de galerías, por ejemplo, en las torres campanarios, traigamos a la memoria la torre de Pisa, pero que se haga, o incluso las fachadas, pero que se haga la parte posterior es un tanto chocante. Es indudable que el arquitecto estaba pensando que es una parte posterior que iba a ser muy visible para los que transitaban por el canal, con lo que ese maestro de obras ha comprendido la ubicación de su templo y la necesidad de ofrecer una fachada, en este caso la posterior, que es la que realmente más se va a ver para los que transitan por Murano, dado que estamos en Venecia. El tránsito náutico es inevitable, hay que navegar por los canales, pues desde esos canales es de donde se va a observar esta parte de la iglesia, que es la que ofrece una composición más atrevida, más articulada, más hermosa. Y a partir de ahí, el recorrido del resto de la iglesia, que, insisto, de haber estado en la península ibérica, con toda esa articulación muraria a partir de arquivoltas superpuestas en fábricas de ladrillo, o estos frisos donde van apareciendo todo tipo de volumetrías, y todo en ladrillo, habríamos dicho que es mudéjar. Como estamos en Italia, no podemos aplicar esa categoría estilística, lo que viene a demostrar con qué facilidad abusamos de determinados términos, como el mudéjar, para definir determinados edificios en el mundo hispano que sencillamente estaban dentro de la órbita de esa imposición de la liturgia romana en los siglos XI, XII y XIII que conocemos como románico. Y como decíamos, la torre campanario, la original de esta muy singular iglesia del siglo XII, el Duomo de Murano, una joyita dentro de Venecia.